Los pajaritos, aquí alrededor hay pajaritos. Y empiezan a las 6 las campanas de la catedral. Entonces, pues decimos que es una experiencia, como le dicen ahora, VIP, exclusiva. Como puedes decir, dormí en el Zócalo, ¿no? Y bueno, pues creo que también es un aprendizaje, pues, para muchos de nosotros. Aquí hay compañeros de Oaxaca que tienen una larga trayectoria en esto, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas. A los de la ciudad nos ha costado un poco de trabajo, porque bueno, pues tomas el metro, el trolebús, el metrobús y llegas a tu casa, ¿no?, en 1 o 2 horas. Pero nuestros compañeros de los estados, ¿dónde se van? No pueden regresar. Chiapas viajan 20 horas. Oaxaca también, no sé, las compañeras viajan horas también, ¿no? Entonces, pues es de resistencia, es de insistir que las demandas son legítimas. Como han escuchado, pues mañana está agendada una reunión con la presidenta y bueno, pues todos los medios que nos han preguntado, pues decimos que nosotros vamos con una expectativa de que haya soluciones. Bueno, este era el preámbulo para decirles que sean bienvenidos. Hoy están compañeros de varios países que han venido a México a aprender, dicen ellos, junto con nosotros, pues todas estas experiencias. Entonces, este es un acto de solidaridad con la lucha de los maestros mexicanos y bueno, pues queremos hacerlo no tan formal, aún en las condiciones un poco difíciles, pero entendiendo que esa es la realidad en la que estamos. Tal vez nos hubiera gustado estar en un auditorio con otras condiciones, pero al final es parte de. Entonces, ojalá más compañeros se acerquen. Hemos hecho la invitación y bueno, pues empezaríamos dándoles la bienvenida a nuestros compañeros, pidiéndoles que hicieran una breve presentación de qué país, de qué organización son. Y estamos esperando al doctor Hugo Aboites, que muchos de ustedes conocen, venía ya en camino. Él nos va a dar una plática cuando termine este acto de solidaridad. Le ha titulado La larga lucha de la gente. Es un conocedor del movimiento, un experto en educación, pero también aquí están compañeros expertos, no solo por los títulos, sino sobre todo por la trayectoria. Entonces, bienvenidos compañeros de distintos países, de organizaciones, de sindicatos de aquí de México. Y bueno, tal vez sería bueno que nos platicara Luis Bonilla el motivo que estén en este país estos días y luego tal vez vayamos dando pie a intervenciones de cada compañero, de cada compañera, y también de los que estamos acá podamos hacer preguntas, podamos en un diálogo con nuestras compañeras, nuestros compañeros. Adelante Luis Bonilla de Venezuela, otras voces en educación, todo un referente de lucha, viceministro de Educación Superior durante el gobierno de Hugo Chávez, y bueno, pues luchador social, investigador, académico y creo que viajero también. Bueno, compañeros, en nombre del equipo que estamos acá, que es simplemente una comisión de trabajo del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, queremos darles un abrazo solidario, militante. El tercer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo se reunió el año pasado en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre, después de haberlo hecho el segundo en Panamá y el primero de carácter virtual, y ahí decidimos realizar una sesión de trabajo acá en México para organizar el próximo año el cuarto Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. Entonces lo que vamos a estar reunidos fundamentalmente mañana y el sábado en la sede de la sección novena democrática de la CENTE es para organizar el próximo Congreso Mundial, primero a partir de un debate de ideas que nos permita luego establecer la agenda, las prioridades temáticas y informarle a los demás integrantes del movimiento del Congreso Mundial
para que nos agendemos el próximo año para acá, para México. Yo quiero hablar que, antes de que los compañeros se presenten, que esta no es una lucha sola de los compañeros de México. México rugió y despertó en América Latina un sentimiento de que sí es posible revertir las medidas neoliberales. Yo creo que esa es la gran lección. En las últimas décadas, el capital ha sembrado la idea de que cuando se hace una contrarreforma ya es inevitable. Se pasó de las pensiones solidarias a las pensiones individuales y chao, lo demás es pasado. Los compañeros de la CENTE dicen no, es posible revertir las medidas neoliberales, y esta lucha hoy también tiene un eco en Panamá. Panamá tiene 5 semanas en paro nacional indefinido que comenzó con los gremios del magisterio, sobre todo con las 5 organizaciones docentes más importantes, ASOPROF, AEBE, ASOMOGREP, entre otras, y hoy se ha sumado prácticamente toda la sociedad panameña. Sin embargo, hoy recibíamos un reporte bien preocupante. El gobierno de Mulino, que tomó posesión este año y decidió reabrir la minería en Panamá, que había sido cerrada producto de movilizaciones en el año 2022 y una decisión del Tribunal Supremo de Justicia presionado por la movilización popular. Mulino decidió que va a reabrir las minas que contaminan las aguas, los ríos, el mar, los bosques de Panamá, y que ha despertado la furia del pueblo panameño. Pero además, ante la petición de Trump, ha decidido abrir 4 bases militares nuevamente en Panamá. Panamá va a tener nuevamente bases militares norteamericanas como muestra de la sumisión del gobierno. Y para colmo, decidió cambiar el régimen de pensiones, que ya había habido una contrarreforma que lo llevó del 100% al 60% y a cuentas individuales, y ahora lo lleva a 30% y menos dentro de cuentas individuales. Por eso se ha movilizado la sociedad panameña, y ayer comenzaron medidas muy fuertes. El gobierno de Mulino dijo que el sindicato Suntrac, el sindicato de la construcción, no, mientras él mande, no tendrá finanzas, no tendrá las cuentas de los bancos, se les congeló y no permitirá que se cotice al sindicato de la construcción. Además, dio órdenes de captura a las 2 figuras más importantes del sindicato. Creo que vamos a cantar. No, ¿qué pasó? Si la coloca adelante, Sí, oye. mejor adelante porque se vicia, ajá, se vicia. Hola. No, hay que ponerle acá, profe. Déjanos. Esto aquí. Espérate ahora. Hola, ahora sí, perfecto. Bueno, Ese es todo el conocimiento técnico que tengo. está bien. Muchas gracias. Se desconectó ahora. Ahora no, faltó. Ya. Se cambió otra vez, está ahí. No, pero debe ser El cable, El cable parece. El cable, no, acá. Ahora sí. Sale. No, Deja déjame. Puerto Rico. Libre Puerto Rico. Déjame traer un banquito. 1, 2, 3. Se escucha. Bueno, ayer ordenaron la detención de los 2 dirigentes más importantes del sindicato de la construcción y obligaron al presidente del sindicato a pasar prácticamente a la clandestinidad. Están allanando toda la sede de Suntrac. Suntrac es un sindicato súper solidario. Cuando el segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, algunos compañeros que están acá se quedaron en la sede del centro de la ciudad de Panamá, en la sede del sindicato Suntrac. El video que hoy coloqué en el grupo nuestro es el video de las tropas de élite del gobierno de Panamá tomando posesión de la sede donde nos quedamos precisamente cuando fue el segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. Es decir, hay una ofensiva muy fuerte, y también quiero contarles esto porque es importante la solidaridad internacional, tanto con México como con Panamá, que están hoy peleando contra las medidas neoliberales. Para nosotros es muy importante, y no lo decimos como un piropo, venir a aprender de la CENTE. Yo le decía, creo que en el 2017 a Pedro,
que la CENTE era un referente para poder organizar todo un movimiento sindical en América Latina. No sé si recuerdas en el Sambor cuando conversamos al respecto. Y bueno, es muy importante lo que hace la CENTE, la tradición de lucha de décadas de reivindicaciones, no solo económicas, sino políticas. Esto es impensable en casi toda América Latina. Un campamento con miles de compañeros maestros y maestras durmiendo días, noches, tomando una plaza como esta del Zócalo, es parte de lo que nos enseña como el sacrificio también. A veces nosotros, desde la lucha magisterial, también apostamos por formas cómodas de lucha, y lo que nos está diciendo los compañeros de la CENTE es que si queremos derrotar al neoliberalismo, y en este caso la reforma del ISSSTE y la seguridad social, tenemos que poner el pecho, el cuerpo, el alma, la conciencia, las manos, todo lo necesario para poder aspirar a una conquista. Y de pronto Pedro dice algo que parece sencillo: mañana nos reunimos con la presidenta de México. Lo dice así como, bueno, yo quisiera que muchos sindicatos de América Latina tuvieran la oportunidad de reunirse con los presidentes de los países, incluso de gobiernos también progresistas, gobiernos incluso provenientes de sectores obreros, de sectores trabajadores, y que no se reúnen con los sindicatos docentes. Y eso no lo hacen solo por una concesión de un gobierno, sino por el respeto que se ha ganado la CENTE por décadas de lucha, por mostrarlo. Y fíjense que ayer, cuando la presidenta anunció que la reunión del viernes, los compañeros siguieron movilizándose y tomaron Palacio y no permitieron la mañanera. Es decir, la oportunidad de diálogo no significa desmovilizar, sino aumentar el nivel de movilización. Y como lo dicen los compañeros, nos sentamos a negociar en el marco de movilización. Entonces, cuando decimos, Pedro, que venimos a aprender, es de verdad, no es un piropo. Venimos a aprender de la CENTE, y quisiéramos que en el resto de América Latina dijéramos: sí, mañana nos reunimos con el presidente para una mesa de negociación. Queremos llegar a ese nivel que nos enseña la CENTE como aspiración de lucha, y también es necesario decirlo en nuestros países, para que presidentes que se dicen que están al lado de la clase trabajadora también vean que en algún país de América Latina es costumbre reunirse con los gremios docentes, que también sepan ellos y que sepa la prensa de nuestros países que esto ocurre en México. Bueno, es un poco el saludo que quería. Ahora quiero que los compañeros, las compañeras se presenten, cada uno de dónde vienen, y también cuenten un poco de las últimas luchas, las más recientes. Saludos, soy Jorge Lefebvre Tavares, vengo de Puerto Rico, soy actualmente vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, que es el sindicato que agrupa a todos y todas las docentes del sistema público universitario en Puerto Rico, que consiste en 11 recintos, 11 universidades que se encuentran a lo largo de la isla. Yo quisiera contradecir a Pedro un momentito, porque yo ahora mismo prefiero estar aquí que en un auditorio, y creo que ha sido un acierto. Y creo que ha sido un acierto del Congreso contra el Neoliberalismo Educativo, de que siempre ha logrado tener una conexión con las luchas sociales. El primer congreso se hizo de manera virtual en el medio de la pandemia, el segundo en Panamá, en el medio de las luchas del pueblo en general, pero del sector magisterial, que, como indicó Luis, continúan hoy. El tercer congreso se hizo en Río de Janeiro, Brasil, meses después de una huelga general del Sindicato Nacional Andes, que seguramente mencionarán. Y ahora mismo nos encontramos en el medio de la huelga general de CENTE. He dicho en chiste que voy a proponer que el próximo congreso se haga en Puerto Rico, a ver si con eso también creamos una huelga general. Pero más en serio, creo que demuestra que el Congreso contra el Neoliberalismo Educativo no es un grupo de personas criticando la pedagogía actual, criticando el neoliberalismo y aislada de las luchas sociales, sino que hacemos ambas cosas a la vez, y la crítica que hacemos de la pedagogía la hacemos, sí, desde las aulas, pero también desde la calle, y por eso para nosotros es fundamental estar aquí.
Les iba a contar de un país que quizás sonará como el de ustedes, pero no lo es, que a principios del siglo XX decidió que iba a desmantelar las pensiones de todo el sector público para crear cuentas privadas. Y le pusieron, quizá a diferencia de aquí, le pusieron un nombre lindo, se llamaba el Sistema de Retiro 2000. Estábamos entrando en el siglo XXI y por lo tanto sonaba como si esta cuenta privada fuese algo más moderno todavía que las cuentas antes sociales, intergeneracionales, como tenían, como dicen aquí ustedes. Un término que no se usa en Puerto Rico, pero que me parece que demuestra realmente cuál es el carácter social e importante de los sistemas de retiro. En Puerto Rico se desmanteló el sistema de retiro para, ya ustedes saben, especular con los ahorros de todos los empleados públicos, lo que forma parte de la crisis de la deuda en Puerto Rico, que llevó a que el gobierno de Estados Unidos, ustedes saben que somos una colonia de Estados Unidos, a que el gobierno de Estados Unidos en el 2016 impusiera una junta de control fiscal, que es quien verdaderamente gobierna en Puerto Rico y quien decide qué se hace con el presupuesto del país. Y esa Junta de Control Fiscal no estaba conforme con haber ya privatizado el sistema de retiro de los empleados públicos, sino que dijo que para pagar la deuda era necesario recortar las pensiones. Y quizá tampoco se sorprendan cuando les diga cuál fue el sector que vino a hacer vanguardia y luchar no solo por sus pensiones, sino por las pensiones de todo el servidor público en Puerto Rico. Fue el magisterio, que en enero del 21 empezó primero de manera espontánea en algo que llamábamos el Teachers Flu, el catarro de los maestros. Fueron ausentándose esporádicamente ante la molestia de que les estaban desmantelando, recortando el presupuesto. Y el catarro llegó a los enfermeros y a las enfermeras, llegó a los bomberos. Yo me ausenté algunas veces en la universidad, aunque no llegó tanto a la universidad porque teníamos otro sistema de retiro, hasta que finalmente los sindicatos del magisterio vinieron y dirigieron lo que antes era una ira individual y convocaron una marcha que llegó, en términos de Puerto Rico esto es inmenso, llegó a sumar a 40,000 personas, que es casi el doble de lo que representa el sector magisterial en Puerto Rico. Una marcha que llevó a Fortaleza su protesta y que impidió que se recortaran las pensiones si la pensión era menos de $2,000 al mes. Eso significa que el magisterio salvó las pensiones de 85% de los servidores públicos, que no es poca cosa. En ese sentido, nosotros vemos lo que está haciendo la coordinadora en México y resuena con lo que está pasando en Puerto Rico y resuena con el ataque que ahora está recibiendo el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que es distinto al de los demás servidores públicos por las particularidades de la universidad. Tengo otro compañero presidente de un sindicato universitario, así que no voy a hablar tanto de esa lucha, pero solo quiero decir que la lucha de ustedes resuena con la nuestra, que yo nunca he visto un plantón como este, yo nunca he visto tantas miles de personas hacer lo que les dé la gana por la mañana. Si es cerrar una calle, impedir una rueda de prensa, yo no sé qué va a pasar mañana, podré llegar a mi casa el domingo. Si cierran el aeropuerto, yo estaré contento de que haya sido por la coordinadora y no por otras razones. Yo he perdido aviones por llegar tarde al aeropuerto. Esta sería toda mi solidaridad. Así que quiero expresar mi admiración a la CERTE, a esta lucha que resuena con la que tenemos en Puerto Rico, aunque ahora mismo, como estaba diciendo Luis, tiene un grado todavía más alto que las luchas que hemos tenido. Es el grado que realmente necesitaría la lucha en Puerto Rico para no solo detener el recorte, sino regresar al sistema de pensiones intergeneracionales. Y estoy bien contento de estar aquí con todos ustedes y con los compañeros internacionales también. Duro. Buenas noches, compañeros, compañeras. Soy Gustavo Seferian, profesor universitario en Brasil. Soy presidente de Landes, el Sindicato Nacional de los Profesores y Profesoras en las instituciones de enseñanza superior brasileñas. Bueno, traigo un gran saludo, un saludo combativo, clasista, internacionalista, revolucionario de nosotros a la lucha decente, a todos los maestros y maestras de México,
Pido grandes disculpas porque no sé hablar en español. Estoy a intentar con mi portuñol a traer a algunas cosas que me parezcan importantes, que nos colocan en un mismo campo de luchas, reconociendo no solamente que tenemos un mismo enemigo en la construcción de nuestros intentos, en la defensa de nuestros derechos, pero también el enfrentamiento a un mismo proyecto que recae a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los profesores y profesoras en los servicios públicos, en nuestra patria grande. Bueno, Luis ha dicho a poco que es, sino una sorpresa, algo que merece ser digno de nota, la cuarta conferencia con la presidenta Sheinbaum, que la gente tendrá mañana. Bueno, en Brasil nosotros hemos construido en 2024 una de las mayores huelgas de la historia de Brasil en la educación. Nosotros, no solamente de Andes, que como ha dicho es el sindicato de los profesores de la enseñanza superior, pero también en otros dos sindicatos combativos clasistas, el SINASEF y la FASUBRA, responsables de la representación tanto de maestros y maestras de enseñanza técnica, cuanto los trabajadores técnicos de las universidades e institutos técnicos, a una pelea por más de 70 días que sumó algo como 500.000 trabajadores con brazos cruzados en huelga. En ningún momento, el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, un ex sindicalista, conocido por su grande lucha en los 80 por la democracia en Brasil, por derechos sociales. En ningún momento Lula ha nos recibido. En ningún momento un ministro de Estado ha nos recibido. En ningún momento un secretario de Educación ha nos recibido. Bueno, una de las mayores huelgas de la historia de la educación pública en Brasil no ha hecho ni la mitad que ustedes han haciendo en las últimas semanas. Bueno, esto es un reconocimiento, como Luis ha dicho, de toda la historia de la coordinadora, pero también una respuesta a los métodos históricos que nuestra clase ha impulsado para construir sus intereses, como están haciendo, tomando las calles, tomando las plazas. Nosotros en Brasil no hacemos eso. Tiene una cuestión que me parece importante también, que un simple intento de una carpa se colocar en una plaza es muy rápidamente dispensada por la policía o por las guardias municipales. La represión a la lucha social en Brasil es muy grande, tanto en el campo cuanto en la ciudad. Entonces, ya no, una larga historia en ese sentido. Algo como eso es impensable. Nuestros plantones, hechos por maestros incluso, pienso que ya estuve en un plantón delante de la Secretaría de Educación en la provincia de São Paulo, donde yo nací, que quedaban 3 a 5 maestros rodando una noche, pero nada como eso. Entonces, esta huelga, este plantón son una inmensa inspiración para nosotros. Inspiración en cuanto a método, en cuanto a compromiso de clase, en cuanto
la certeza que, como ustedes, podremos también, con movilización y trabajo junto a nuestras bases, construir enfrentamientos a las contrarreformas neoliberales. Porque en Brasil, la violencia a las pensiones, a interdicción de jubilamientos, la reducción de los presupuestos a la educación es la misma que acá. Entonces es una grande inspiración y un placer y un honor inmenso poder partilhar de esta lucha con ustedes. Muchas gracias y miles de disculpas pelo oportunidad. Bueno, llegó Guaboites, ya viene listo con su maleta porque se enteró de algo que va a pasar, creo. Viene a quedarse esta noche. Bueno. Creo que quitamos esta un momento. Apagamos para que no haga eco. Y la tenemos de reserva. Y esta tiene un cable más largo. Y más volumen. Y más volumen. Entonces creo que vamos a pasar acá, seguir con nuestras hermanas, nuestros hermanos, y luego vamos con los de casa, si les parece, a Tere, a Hugo, por favor. Muy buenas noches y un saludo muy especial, muy fraterno, combativo a todos y a todas. Sí, yo vengo de Colombia, de la movilización social por la educación. En este momento soy maestra retirada, pero quiero contarles a ustedes que en 1966 una movilización muy grande en Colombia que es conocida como la Marcha del Hambre. Esa Marcha del Hambre se inició en Santa Marta debido a la precariedad, a las condiciones que tenían los maestros de esa época. Y empezaron a caminar desde Santa Marta a Bogotá, casi 60 días y unos 1.600 kilómetros, porque hay que decir que de Bogotá, de Santa Marta, la costa norte de Colombia, a llegar a Bogotá, pues es bien retirado. ¿Por qué cuento esto? Porque ese fue el primer movimiento que se hizo en Colombia, de muchos otros que se han hecho y que seguramente ahora seguimos. Y seguimos porque casi como que esa consigna que tienen ustedes, con el gobierno que sean los derechos se defienden, nosotros estamos ahora con un gobierno progresista, también con los mismos problemas que tenemos en Latinoamérica: contrarreforma, neoliberalismo, problemas de pensión, dos sistemas educativos, uno que se llama el 2277 y el otro el 1278. Cada uno de ellos en condiciones también muy diferentes. Con esto es venir, y lo que dice Luis, nosotros venimos a aprender, y yo que he estado en la carpa 9 donde está Pedro, tengo muchos aprendizajes para llevar a mi país. He dicho, el trabajo solidario de las mujeres, de los maestros cuando traen los alimentos, cuando traen las provisiones, la forma como están organizados. A pesar de todas las luchas que hemos llevado en Colombia, yo no había visto eso en el gremio
de los maestros colombianos. Entonces sería ese abrazo fraterno, solidario y caluroso para seguir en esta lucha, que esa lucha es la de todos los hermanos maestros y maestras de América Latina. Pero de verdad que de ustedes estamos aprendiendo y creo de que lo que resulte en Colombia lo vamos a tener como ejemplo y va a servir para nuestra lucha sobre las pensiones y todos los otros problemas como el de salud que nosotros tenemos. Un abrazo, y aquí tendríamos que decir: llueva o truene, la huelga se mantiene. Ay, qué pena. Mi nombre es Estela Cárdenas. Si quieres voltear, por favor, o ponerte acá. Escucha. Buenas noches. Mi nombre es Agustín Irizarry. Yo soy profesor. Nos vamos cambiando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tenernos aquí esta noche. Mi nombre es Agustín Irizarry. Yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico. Soy parte de la Asociación de Profesores puertorriqueños, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Jorge es nuestro vicepresidente. Él ya le ha contado cuál es la situación en Puerto Rico, así que yo lo único que quiero decirles es que nosotros estamos con ustedes en una pequeña delegación presencialmente, pero estamos con ustedes en corazón y le agradecemos lo que están haciendo, no solo por ustedes, lo que están haciendo por México, lo que están haciendo por todos nosotros en toda la América Latina. ¡Viva México! Gracias. ¡Viva! Bueno, cambiarle. Venga ya. No, yo. Es que esta silla está mal. No quiero que miren, está excelente. Ya la dañaste, Luis, ya la dañaste. Ya la es un daño, Luis. Estaba buena. Sí, Tu sindicato va a tener que traer unas 50 sillas. Estaba buena. Dijiste que me sentara aquí. Estaba buscando que yo me sentara ahí. Ya ves. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Carlos de León. Presido la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. Agradezco la invitación que me hizo el grupo, el colectivo, para estar esta semana con ustedes, pero también agradezco la invitación de Pedro a participar de las acciones que han estado llevando durante toda esta semana. Aquí descubrimos que son las mismas luchas y que no es malo, porque es la lucha de siempre, del que tiene contra el que no tiene, del que nos promete para llegar a la presidencia y luego nos incumple, de los poderosos contra los que realmente tenemos el poder, que es el pueblo, que somos los trabajadores, que somos los que luchamos. Ya un tanto Jorge les contó un poco de cómo va la cosa en Puerto Rico. Yo quisiera añadirle al asunto este de la Junta, que es un síndico que nos impuso el gobierno federal, que ya tenía el control, que ha tenido el control sobre Puerto Rico desde 1898 y que ahora nos impone este síndico que para las uniones, para los sindicatos, ha significado un intervencionismo increíble en el que le impiden a las uniones del gobierno negociar de buena fe. Los compañeros de la APU están negociando su primer contrato laboral. La hermandad que yo presido negoció su 15º hace 2 años y
La Junta de Control Fiscal no autoriza al patrono a poner en vigor lo que nosotros llamamos un campamento. Es este plantón hermoso que ustedes tienen aquí en el Zócalo. He venido varias veces al Zócalo y esta es la vez más hermosa que yo he visto este lugar en todas las veces que yo he venido, porque representa la lucha de los trabajadores. El campamento de nosotros son 2 carpas. Ustedes tienen este lugar lleno completamente y fue muy impresionante desde la noche en que llegué. Así que nuevamente agradezco la invitación y nos llevamos lo que está sucediendo aquí como ejemplo para nuestra gente y esperamos que se revitalicen los esfuerzos de lucha y no solo de lucha, sino de solidaridad entre los pueblos. Con eso me voy a Puerto Rico y con eso espero mantenerme en contacto con toda la hermosa gente que he conocido en esta semana. Buenas noches, gracias. Olá, buenas noches. Eu sou Jennifer. Também sou do Brasil, como Gustavo, que é nosso presidente. Pero não vou falar como ele, porque ele já falou bastante, falou um pouco da nossa luta. Pero eu quero muito saudá-los por esse acampamento, porque também nós chamamos de acampamento em Brasil. É muitíssimo emocionante estar cá com vocês. É muito inspirador. É uma inspiração mirar tudo isto. É belo, é bonito, é muito emocionante. Eu quero, portanto, falar para vocês que estão cá, acampados, ouvindo os pássaros na manhã para acordá-los, que os outros são muito fortes, muito valentes, e eu estou muito emocionada. Muitas graças por nos inspirar, muitas graças por saber que somos irmãos e estamos em uma luta que é cá, que é em Brasil, que é em Colômbia, que é em Puerto Rico, que é em toda a Latinoamérica, e isso nos faz mais fortes, mais potentes, e há que chegar nossa vitória. É isso. Muitas graças. Raquel está ali também. Pronto, ela vai dar um tchauzinho, porque ela não quer falar agora, porque sai com muito sono. Quédate ahí. Buenas noches a todas y a todos. Yo soy Luis Acosta, también hago parte de la delegación de Brasil. Soy profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, ya Gustavo habló suficientemente de la situación que estamos atravesando. Y bueno, solamente quería darles un abrazo antiimperialista, un abrazo socialista, decir que la lucha de ustedes es la lucha de todos los trabajadores del mundo y ustedes van a vencer y nosotros los trabajadores venceremos. Entonces adelante con la lucha, mucha solidaridad, mucha unidad y de esa forma seguramente venceremos. Muchas gracias por recibirnos y por esta demostración de solidaridad, de unidad y de lucha que nos están dando. Gracias. ¿Nos falta alguien más? ¿Ustedes nos faltan? No, Raúl ha llegado, pero Bueno, miren, vamos a dar paso también a algunas intervenciones de compañeras, de compañeros de sindicatos, organizaciones, de secciones de aquí de México. Acá está con nosotros Teresita Garduño Rubio, que es una maestra de a pie, como decimos por acá nosotros, que siempre nos ha acompañado en sus reflexiones, en
ir a cualquier rincón del país que le hemos solicitado para esclarecer pues lo que ha significado estas reformas. Entonces, gracias, Tere, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por darme el micrófono, porque yo quería decirles a ustedes que dicen que aprenden a llegar aquí a partir del primer momento en que yo me asenté a la CENTE y me senté en una asamblea de la CENTE y escuché cómo le daban la palabra a cada maestra y a cada maestro. Entendí cómo hacer democracia, cómo ante cada petición había quien escuchara, cómo ante las necesidades había un oído atento. Eso es la CENTE. Para mí la CENTE es mi maestra. Soy mi maestra, y es femenino porque, bueno, las mujeres tenemos que reivindicarnos, pero ni modo, se nos junta. La CENTE es mi maestra. Me ha enseñado los sistemas de democracia y de lucha. Me ha enseñado a ir por los rincones del país, a llenarme los pies de tierra y a sentarme a ver a las maestras y a los maestros. Y antes de emitir cualquier juicio, como ellos me enseñaron, primero entender por qué hacían lo que hacían, por qué enseñaban como enseñaban, por qué caminaban como caminaban. Y estar junto a la CENTE, en sus asambleas, en sus plantones, en sus marchas, en sus escritos, en sus publicaciones, en su práctica pedagógica, me ha enseñado todos los días. Sigo aprendiendo con ellas y con ellos. Y yo me siento muy honrada de estar con ellas y con ellos todo el tiempo, porque permiten vivir un sistema de cooperación, de justicia social permanente. Y ese plantón tiene que ver con eso. Tiene que ver con saberse escuchar, tiene que ver con ser congruentes, tiene que ver con no aceptar las dádivas del Estado, tiene que ver con jamás vender los principios de lucha. Es por eso que yo me siento muy honrada de estar aquí con la CENTE. Pero en segundo lugar, quiero decir que estoy muy honrada de estar con ustedes, compañeros y compañeras de estos países tan queridos, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Puerto Rico, de Panamá, porque me han enseñado también que somos hermanos. Gracias, Luis, por el primer congreso virtual que nos permitió vernos y conocernos. Y como yo te dije aquella vez, no sabes lo que estás haciendo, Luis, no sabes lo que estás haciendo, estás abriendo redes infinitas que nos van a permitir encontrarnos siempre, porque tenemos que aprender de ese trabajo cotidiano de las maestras y los maestros. Y esta lucha, este plantón, lo recorrí el domingo con mi hija y decía, mamá, es impresionante lo que hay aquí. Claro, se llama congruencia, hija. Esto es congruencia, esto es lucha, esto es solidaridad. Y solo es posible cuando la gente no se traiciona a sí misma. Porque hay muchos que se traicionan y hay muchos que ceden ante el poder. Pero las maestras y los maestros que están aquí no se traicionan. Por eso, en la carpa donde reparten los alimentos, pueden trabajar sin descansar. Por eso, en las marchas, siempre me encuentro a alguien que me pone un sombrero. Siempre me está cuidando. Y por eso es un honor encontrarme con ustedes, compañeros y compañeras de otros países. Porque juntos aprendemos. Porque en Brasil, escuchar a sus jóvenes fue lo que nunca había visto. Ustedes dicen que no habían visto esto. Yo no había visto a los jóvenes plantearse esa necesidad de decirle al gobierno: tenemos que romper con Israel, porque fue propuesta de ellos y ellas, salió de ahí, de esa asamblea. Eso es un trabajo que hacen las maestras y los maestros. Yo soy maestra, sigo enseñando, tengo niños y niñas con los que hablo cada día, y sé que para poder llegar al corazón de los otros y las otras, tiene uno que ser capaz de ser auténtico, de ser coherente, porque ellos y ellas no nos dejan mentir. Y eso es lo que he aprendido de cada uno de ustedes. Con Estela, leer los libros de todas esas marchas por el país, de esos, ¿cómo se llaman? Recorridos pedagógicos, entrar a cada lugar, saber que cuando un lugar ha sido destruido por la lucha, por el narco, por
por todos los movimientos que ha habido y que hay que reconstruir y que la escuela es otra cosa, estén a mis respetos. Por eso aprendo de cada uno de ustedes y seguiré aprendiendo. Mi compromiso es aprender. Mi compromiso es ser un espejo para que ustedes vean la maravilla que están haciendo. Porque este gobierno de México no se la creía. No creía que iba a pasar esto. Y aquí están las maestras y los maestros. Y aquí seguirán hasta que haya una respuesta para desmantelar las relaciones del Estado con el capital. El gran problema son los capitales. Es el enemigo fundamental que decide exactamente qué reglas poner. No importa sobre quién, menos sobre los propietarios del capital. Es sobre los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, trabajadores del mundo, unámonos, porque solo así se podrá avanzar. Un honor estar con ustedes, compañeros y compañeras. Bienvenido. Aquí es cayendo y corriendo. No sabes lo que me costó llegar. Buenas noches, compañero. Un poco más el micrófono. Sí. Mire, simplemente mi nombre es Raúl Gil, vengo de Uruguay. Y en este momento las luchas que están siendo relevantes es recuperar lo que se llaman espacios de gobernanza que se habían perdido en el quinquenio anterior. En nuestro país la educación incluye participación de los docentes en el gobierno de la educación. Se perdió estos 5 años y ahora se ha producido un cambio de gobierno y una de las cosas claves es recrear esos consejos donde hay integrantes votados por los docentes para dirigir. Quiere decir que los consejos de enseñanza primaria, secundaria, politécnico, etcétera, tienen un representante político partidario, pero también tiene uno de los profesores. Esta es una de las principales luchas y estamos solicitando además que se restablezcan cuanto antes. ¿Qué problema tenemos de fondo sobre esto? Es que no hay acuerdo con el gobierno, es una coalición progresista, que quiere ampliar el sistema de participación. Y lo que voy a decir puede ser hasta chocante para acá. Se está proponiendo que en esa especie de cogobierno se incluyan a la Iglesia Católica, los empresarios e incluso los clubes de fútbol. Nosotros tenemos una tradición de Estado laico y de ninguna manera queremos aceptar la propuesta de esta participación que incluiría hasta ONGs. Estas son las cosas más relevantes en este momento y la creación de una universidad de la educación, que es algo muy deseado por los profesores del Uruguay, que tiene parte de esta problemática porque se la quiere hacer sin autonomía y sin cogobierno. Y en el Uruguay es muy fuerte el sentido que la universidad debe tener autonomía y cogobierno. Y en el momento actual el gobierno que asume quiere crear una universidad pero sin autonomía y cogobierno. Así que se nos viene un calendario de problemas. Quiero haber sido lo más rápido. Los maestros y demás, maestros, profesores, formadores de formadores, todos ellos hoy están también muy preocupados por reorientar un cambio curricular que se hizo en estos últimos 5 años. Se nos metió a prepo un currículum por competencias, incluso en algunos aspectos STEAM, y los profesores y las maestras se oponen a esto. Y ha sido y es un factor de conflicto. Esta semana se acaba de iniciar un proceso de transición que nadie tiene claro exactamente hacia dónde va, porque parte del gobierno propone no hacer transformaciones relevantes. Lo que en el buen romance se llama gatopardismo, que todo cambie pero que siga igual. Este es un asunto que va a comenzar a moverse en estos días. Muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a pedir algunas intervenciones. Entonces, ahora Luis Bueno de Sensuicic, México, y también por ahí vimos a Tere Martínez, también si nos quiere compartir algunas palabras, por favor. Sí, bueno, fiel a mi costumbre de hacer honor a la brevedad y además pero además porque bueno, al menos yo, pero creo que todo el mundo está desesperado por escuchar a Hugo, a Fuentes, que ya llegó acá,
Sí, estamos queriendo escuchar una voz muy experimentada, muy conocida. Bueno, entonces, primero, quise esperar al final para dar oportunidad a la secretaria general de el Estinca Rural, un sindicato cuyos trabajadores se dedican a la capacitación de la gente del campo y que hace unos días se declaró su desaparición. Esta institución, este sindicato, su sindicato pertenece a la Sensuicic y queríamos que fuera ella, secretaria general, que hablara a nombre de Sensuicic. Viene en un taxi y bueno, ya esperamos hasta el último momento, no se pudo y entonces me toca pues advertir de esta medida que de pronto nos hace pensar en esta gran confusión que vivimos en el país, donde uno no sabe si es la continuación de un neoliberalismo progresivo o es un progresismo neoliberal. Esa es la gran disyuntiva en la que nos encontramos cuando antes, en los gobiernos anteriores, cuando la gente no hacía distingos de gobiernos priistas, panistas y ahora de Morena, para hacer este tipo de actividades, este tipo de plantones, porque la gente ha logrado aterrizar un concepto, una consigna que resume de manera muy poderosa lo que sentimos, creo que todos los que estamos presentes. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, y que da un sentido de clase muy claro, muy nítido. Y entonces, como Sensuicic, estamos muy felices de estar viviendo este momento claro, en vivo, de internacionalismo proletario, y como organizadores, parte de la organización, junto con la gente, de los eventos que hemos realizado en el trayecto de esta semana, y como comprometidos con el Congreso Mundial, cuarto Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, pues estamos muy contentos de tener esta vivencia aquí y no solamente como consigna, sino totalmente en vivo, disfrutando del Zócalo. Gracias y viva la gente, viva la Sensuicic, viva el internacionalismo proletario. Bueno, mucho tiempo esta plaza fue negada para el pueblo. En 1968 llegó un momento en que no se permitió más protestas y hay una tradición entonces de llegar aquí a establecerse, a plantear las demandas. Hoy en algún medio decían el corazón del país, entonces nos parece que es así, que es llegar al corazón del país, no solo geográfico, sino también en la connotación del conocimiento, de dar a conocer, de difundir las luchas. Y creo que la coordinadora se ha convertido en un eco de muchas otras voces. A lo mejor nos ha tocado ahora ser a veces voz de otros. No consideramos aquí pues a veces dirigentes, líderes, voceros, etcétera, porque pues nuestra organización es a veces tan horizontal que hay que ponerse de acuerdo si hacemos esto o lo otro. Y pues en esta semana hemos estado hasta las 4 de la mañana en la asamblea y se decide que a las 6 de la mañana tenemos que estar ya en acción. Y bueno, pues eso nos ha enseñado entonces que efectivamente la larga trayectoria de lucha de la gente se mantiene
por todos los compañeros, las compañeras que no están afiliados, no nos dan credencial, no llenamos una hoja y decimos ahora somos de la CENTE, sino decidimos ser de la CENTE, y ahora cuesta un poco de trabajo a veces porque hay tantos movimientos que a veces también hay quien dice, pues ¿cómo podemos saber que sí es de la CENTE? Pues sí, pero si está aquí en la lucha, si está en el plantón, si está en la marcha, si está compartiendo, pues es de la CENTE también, ¿no? Entonces creo que ahí nos cuesta a veces un poquito de trabajo esa parte, y pues ustedes han escuchado tal vez aquí voces también en otras lenguas, porque este país pues es así, y entre sus maestros pues hay maestros indígenas, maestros que enseñan en sus lenguas originarias, que vienen de pueblos lejanos, y hay una tradición del normalismo en este país. Ahora mismo ha habido situaciones muy fuertes, con Ayotzinapa creo que se puso en la boca de todo el mundo, refiriéndonos a todo el mundo, pues una situación de desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, que seguramente ya 10 años de su desaparición, hace 5 años que se hubieran titulado de maestros, tal vez muchos estarían aquí también en esta lucha de la coordinadora. Entonces vamos a pedirle a Tere Martínez, por favor, si puede dirigir algunas palabras, y luego les pediríamos a algún compañero de Oaxaca, de Michoacán, de algún estado, también que si quisiera brevemente decir alguna palabra, para que entonces pudiéramos ya escuchar una plática aquí que nos prometió Hugo Aboites. Adelante, Tere. Buenas noches, maestros, maestras, maestros. Pues dicen que más vale llegar a la hora que ser invitado, y pues ya me tocó. Pues muy contenta de compartir, con la emoción que nos embarga a todas y a todos los que estamos aquí, de ver un Zócalo rebosante de alegría, de resistencia, de lucha, y que siempre pues es inspirador, ¿no? Ya se ha dicho mucho. Agradezco la lucha de la CENTE, que tanto nos ha educado, que ha hecho pedagogía política en las calles, que le ha dicho al pueblo que sí hay forma de luchar y de conseguir triunfos, ¿no? El pensamiento único siempre nos ha hecho ver a la derrota, que no hay forma de cambiar, que ya es así el estado de las cosas. Y luego vienen los maestros y nos inundan las calles con sus consignas, con sus mantas, con sus casitas de campaña, con las niñas y los niños que acompañan a las mamás, diciéndonos que otro mundo sí es posible, que hay que lucharlo y que aquí está la fuerza. Entonces, pues, poniendo ejemplo a los maestros universitarios, que pocos se organizan en este país, siempre los maestros de educación básica a la vanguardia, mostrando dignidad, mostrando mucha fuerza y diciéndonos, si no luchamos nosotros por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Así que pues agradezco la oportunidad de venir a aprender, de escucharles y sobre todo pues de participar de esta que es una convocatoria para todas y todos los trabajadores de este país, y no nada más para los maestros, ¿no? Esta es una lucha que nos tendría que llamar a todas y a todos a estar aquí. Nuestro futuro depende de eso, nuestra estabilidad depende de eso, así que pues muchas gracias y hasta la victoria, CENTE. Bueno, también decirles que hay organizaciones sociales y populares. Esta carpa es de nuestros compañeros de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, 28 de octubre de Puebla, que han tenido una larga tradición de lucha en este país. Puebla es un estado cercano, y bueno, pues hay ahí una organización de vendedores, de comerciantes, de mercados populares, y bueno, pues están aquí plantados también con nosotros. Entonces les agradecemos mucho su solidaridad para acogernos en esta actividad. Muchas gracias, compañeros.
vamos a dar unas breves intervenciones de compañeros de secciones que están aquí y enseguida vamos con Hugo. Buenas noches, compañeras y compañeros. Estás bien. Esa silla está descompuesta, déjala así. Otra más. Miren, compañeros, queremos decirles a nuestros compañeros de otros países y claro, nuestros compañeros de todas las ACENTES que la CENTE estamos hoy luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, estamos por la abrogación de la ley Peña AMLO y estamos por el aumento salarial. Y la trayectoria de la CENTE tiene 45 años que ha tenido inmensidad de triunfos. Sobre todo hemos roto topes salariales con los más recalcitrantes presidentes del turismo aquí. Pero yo quiero mencionar 3 puntos o 4 puntos de las ganancias efectivas y las grandes victorias de la coordinadora. Uno, primero, compañeras y compañeros, es que mantuvimos durante estos 47 años en el debate público nacional la defensa de la educación pública, le pese a quien le pese, compañeros. 2, erosionamos el pensamiento neoliberal educativo que se fragua en las cámaras de diputados, en los sótanos de este Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública, y que claro tienen la complicidad de los partidos políticos y la Cámara de Diputados y Senadores. La otra cuestión, compañeros, que creemos que logramos es que logramos evidenciar la ilegitimidad de los poderes de este país, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Logramos, compañeras y compañeros de otros países, una de las cosas que hemos hecho durante estos 40 años es evidenciar nuevamente también, evidenciar la actitud rastrera, la actitud corrupta, traidora, entreguista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y toda su gama de líderes. Y una de las situaciones más importantes, compañeros, es que ganamos la simpatía de organizaciones nacionales de México y organizaciones de otros países. No nada más del magisterio, organizaciones de todo tipo, y que logramos atraer hacia la CENTE una lucha que es contra el neoliberalismo, pero que también no nos pesa decirlo, nosotros luchamos también por la patria socialista. Compañeros y compañeras, es largo, pero otra situación rápido es que una de las ganancias grandes y una de las fortunas que tenemos en la Coordinadora Nacional es que los maestros no nada más se dedican a dar clases en las aulas. De aquí de la Coordinadora salen líderes campesinos, líderes obreros, líderes en las comunidades. Los maestros se convierten en gestores sociales, en luchadores sociales, y la educación, los maestros la llevan más allá de las aulas, la llevan a las calles, y no nada más en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino lo llevan en la cuestión de mejorar las condiciones de vida del pueblo, las mejores condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Es larga, compañeros, y sobre todo decirles que estas jornadas nos permiten tener un alto grado de unidad. Aquí hay 29 secciones en ese plantón y estamos seguros que se van a adherir muchos compañeros. Disculpen lo largo, faltan muchos logros políticos, compañeros, pero nosotros decimos, aquí estamos, por nuestras demandas, por las demandas no resueltas, por la oligarquía que se enriquece de manera vulgar, por las demandas no resueltas, compañeros, por los pobres y oprimidos de este país. Estamos dispuestos y ratificamos nuestro compromiso de luchar por mejorar este país hasta las últimas consecuencias. Que la historia juzgue nuestro actuar. Hasta la victoria siempre, camaradas. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a la plática de Hugo. Vamos a levantarnos un momento, creo que llevamos ya un poquito. Pausa activa, dicen los profes de educación física. Tírense, por favor, creo que ya hacía un poco de frío. Por acá todavía tenemos agua, compañeros. Hay botellas de agua todavía. Si nos pueden traernos muy
serios y leemos un currículum y decimos muchas cosas. Pero bueno, aquí está el profesor Hugo Aboites con nosotros. Adelante. Bueno, primero dar la bienvenida a nuestros compañeros de esta gran nación que es Latinoamérica. También aquí no solo estamos acostumbrados a oír portugués, español, sino también nuestras lenguas indígenas, ¿no? Kenino Tomi Panoti, que quiere decir ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén Wali Tlaxcomati. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Estamos, allá está el templo mayor de los aztecas, acá está el palacio y acá está el pueblo. Es muy interesante ver cómo ha crecido. Fíjense, todo esto es el palacio, enorme. El templo mayor de los aztecas pues se ve pequeño en comparación con esto. El poder se expandió aquí. Yo quisiera hablar un poco desde la historia, porque la resistencia de los maestros no es una resistencia efímera, fugaz, momentánea, tiene raíces muy profundas. Entonces yo quisiera remitirme al trabajo que hizo una investigadora que se llama Luz Helena Galván Lafarga. Ella lo que hizo fue una cosa muy interesante. Vio los montones de cartas que recibía Porfirio Díaz, que es nuestro dictador más conocido. Él estuvo 30 años en el poder, de 1876 a 1911. Entonces, 30 años de poder de una persona, un dictador, al que le escribían muchas personas. Él es de él, ¿verdad? Y esta correspondencia fue el objeto de investigación de esta profesora. Ella descubrió en miles de cartas, decenas de miles de cartas, que la mayoría de ellas eran de profesores y profesoras que le escribían al gran padre y le suplicaban, le imploraban que les diera una plaza, una pensión, que les aumentara el sueldo. Los maestros ganaban menos que los soldados, y todavía hoy en México un profesor gana 8,000 pesos y un soldado gana 12,000 pesos. Le pedían un subsidio porque eran viudas o eran mujeres solas con familia que necesitaban mantener a sus hijos. Había en ese archivo 47,000 cartas de maestros y de maestras. Y lo curioso es que en ese momento en el país solo había máximo 12,000 profesores. Lo que significa este contraste de números es que los profesores no escribían una vez, insistían una y otra vez, suplicaban, imploraban. Incluso hay una carta en donde un hombre viejo maestro le dice al gran dictador, le dice: señor general, señor presidente, necesito ropa, porque si no tengo un saco decente no me admiten en mi trabajo. Necesitaban libros, pedían libros. Necesitaban el apoyo de la presidencia de la República. Había 45 normales y una cantidad enorme de maestros desempleados. La situación era tan mala para los profesores que cuando viene la Revolución Mexicana de 1910, casi en masa se vuelcan en apoyo a los revolucionarios, a Villa, a Zapata, también a Carranza y a Obregón, que es otra historia, pero ellos estuvieron en esa revolución. Y esta investigadora
no solo leyó carta por carta, 47,000 cartas, hizo escritos, artículos. Uno se llama Las maestras y los maestros en el tiempo, y la autora Luz Helena Galván Lafarga. Ella también hizo otra cosa, recogió los nombres de los maestros que se fueron a luchar directamente a la revolución. Algunos de ellos son los siguientes: David Berlanga, y este es el momento de reconocerlos, por lo menos de nombrarlos, porque nunca se les nombra. Gabriel Cervera, Ignacio Cortinas, y las maestras Julia Francisca y Carolina Blecaler, Esther Colunga, Hermila Galindo, todos ellos unidos a Carranza. Braulio Hernández, quien luchó con Villa, Mariana Gómez Martínez, primero magonista, luego maderista y finalmente villista. Otilio Montaño, zapatista. Guadalupe Romero, Francisco García, Leonardo Garza, Moisés Sáenz, Abraham Castellanos, y sigue la lista. No quiero cansarlos con esto. Pero en la revolución había dos concepciones de país. La de Carranza, un terrateniente que había visto la oportunidad de encumbrarse políticamente, y la de Villa y la de Zapata, que era la lucha realmente del pueblo. Lo que sucedió en esta revolución es que quitaron al dictador y luego vino la lucha entre estas dos facciones, la de Carranza y Obregón y la de Villa y Zapata. Perdió Villa, perdió Zapata, ganó Carranza y ganó Obregón. Y ganó el proyecto de los pequeños propietarios agrícolas. Carranza, cuando es presidente, nombra a un secretario de Educación, tan distinguido el señor, que tenía estas frases: queremos civilizar las clases bajas para uso de las altas. Si los niños trabajadores, los niños de las clases trabajadores siguen sin educación, estallarán las pasiones incontrolables de avaricia, odio y envidias, y el anarquismo y el comunismo se apoderarán del país. Los derechos del trabajo se deben respetar, pero en el supuesto de que el trabajo se resigne a las necesidades del capital y obedezca a sus leyes. Esta era la cartilla educativa del primer gobierno de la facción que ganó en la revolución. Pero los maestros entendieron claramente que ese gobierno y esa educación no era de ellos. Y después de terminada la lucha armada de la revolución, se organizaron y crearon una nueva educación desde las comunidades, desde los pueblos, en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en muchos otros lugares y también en el norte. Estas luchas, estas batallas por la educación crecieron tanto que ya para 1930 el presidente Lázaro Cárdenas, el partido del presidente Lázaro Cárdenas, saca un nuevo artículo de la educación en la Constitución que dice que la educación que imparte el Estado será socialista, nada menos. Entendían el socialismo no como lo conocemos nosotros, sino como una manera de responderle al pueblo, a la verdadera sociedad, respecto de la educación que merecían y debían tener. Algo pasó con Lázaro Cárdenas que no siguió la línea de esta facción, de este segmento de la educación y de la nación. Se retiró y no nombró a quien podía seguir en esa lucha. Vinieron entonces los rapaces, las ratas, a robar desde entonces al pueblo mexicano. Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz y todos estos que hemos conocido a lo largo y ancho. Por eso, porque debieron de sofocar también la lucha del magisterio, crearon
este sindicato del que hablaba el compañero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, corrupto, añadido al gobierno como un apéndice del gobierno. Debieron también crear un corporativismo cruel, muy fuerte en contra de los maestros. Por eso surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en respuesta al control que se establece en México en los años de 1940 sobre el magisterio. Entonces la CENTE, que tiene sus primeros brotes allá en los 50, aunque sea en los 70 que se convierte formalmente en CENTE, la CENTE representa la lucha por la educación. No solo es gremial, es también la lucha por un trabajo que no sea el del respeto al capital. Es una lucha que viene desde el 58, cuando por primera vez las fuerzas del Estado atacan brutalmente a los maestros y se rompe el pacto que se había creado desde los años 20 y los años 30 entre el Estado, que quería ser del pueblo, y esta educación. Por eso es muy importante que lo que pasa en los siguientes años, que no hay una década en la que no se reprima a los profesores, no hay una década en la que no se encarcele, no hay una década en la que no se asesine a estudiantes y profesores. Y así ha sido durante más de un siglo en este país. No solo el 68, también el 71, el 42, el 58, ahora con Ayotzinapa el 2014, pero también con este nuevo gobierno que es progresista, entre comillas, ha seguido la muerte de estudiantes, la represión a los profesores. Entonces, bienvenidos a un país que tiene en la educación una tensión constante, una lucha que no acaba de resolverse, porque los maestros no se van a rendir y el gobierno, a pesar de sus banderas más progresistas, insiste en establecer una legislación, insiste en establecer un proyecto neoliberal de educación que excluye al sindicato, excluye a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, excluye a los maestros de la toma de decisiones. Esto que nos platicaban los compañeros de Uruguay es fabuloso, que los maestros podamos participar en estas tareas de definir los proyectos educativos. El proyecto que ahora tenemos es una copia vil del proyecto neoliberal que estuvo vigente hasta el 2018. Por eso, y aquí tomando las palabras de Adolfo Gili, que es un teórico de la Revolución Mexicana, que tiene unas palabras que son muy hermosas, porque dice: las masas campesinas y obreros que se fueron a la revolución en 1910 ya no son las mismas en 1920, cuando termina la lucha armada. ¿Por qué? Porque tomaron esta capital, establecieron un gobierno popular, crearon sistemas de organización de la producción, supieron que podían ganar batallas militares, acabaron con el ejército, acabaron con una clase social que era la de los hacendados. Y lo mismo les pasó a los profesores. Aquellos profesores que suplicaban, que imploraban, tuvieron la experiencia de la revolución y luego ya no suplican ni imploran. Demandan, exigen, porque se dieron cuenta del poder que tenían. La Revolución Mexicana, en ese sentido, no solo creó una clase obrera, una clase campesina que sigue luchando, sino también un magisterio que es sumamente importante para que este país no se hunda definitivamente en el capitalismo más vulgar y corriente. En ese sentido, es para muchos un orgullo estar aquí, en el pueblo y no en el palacio. En ese sentido también es muy importante saber que ahí cambiaron los profesores, con la participación en la revolución, pero también en el 2013, 14, 15, 16, 17, 18, en que estos profesores, y están aquí vivos,
y están trabajando y actuando junto con nuevos que se han integrado, estos profesores ya no son los mismos si se comparan con quiénes eran y cómo pensaban en el 2010, en el 2012. Ahora ya piensan de manera distinta. En ese sentido, cada experiencia, cada lucha, y estas dos grandes luchas son muy significativas, ha sido una escuela, no solo para la gente, sino para todo el país. En ese sentido, sí tiene razón la compañera Teresa. La CENTE ha sido nuestra gran maestra. Yo soy profesor universitario, pero prefiero aprender aquí que esos discursos vacíos neoliberales a los que nos han acostumbrado en las universidades. En ese sentido, una vez más, está lleno el Zócalo porque finalmente este país todavía no resuelve su problema de tener un gobierno que realmente esté con los pobres, esté con la nación, esté con un proyecto educativo emancipador. Y también recordar que este sindicato, esta coordinadora nacional, no solo habla, no solo hace plantones, también tiene trabajo, un proyecto de educación que está vigente en muchas de las secciones sindicales. Una u otra educación, una manera distinta desde las comunidades para hacer educación. En ese sentido, estamos agradecidos de estar vivos y contemplando este proceso, porque es fabuloso para nuestro país, es indispensable para respirar, para que nuestros jóvenes adquieran una conciencia, una idea de que no es solo trabajo, que es también la transformación verdadera la que pueden ellos encabezar y llevar a cabo. En ese sentido, compañeras, compañeros, visitantes, compañeros, hermanos de otros países, muchas gracias por su presencia y ¡viva la CENTE, compañeros! ¡Viva! ¡Viva! Adelante. Si alguien quiere hacer algún comentario o preguntarle también, ahora va a estar en el banquillo de los evaluados. Fíjense que mientras se animan, en la lucha contra la reforma educativa 2013-2016, que fue una guerra, no es una metáfora. Hubo muertos, hubo presos, hubo desaparecidos, hubo despedidos. Aún en medio de esa batalla desigual, donde pretendían evaluar a los docentes, incluso, y tampoco es una metáfora, con un arma en la cabeza, porque había policías, había soldados, a algunos maestros los llevaron en helicópteros militares para poder presentar los exámenes, porque algunos de esos centros estaban rodeados por plantones y todo eso. Y bueno, el gobierno decía que qué era lo que queríamos, que era lo que proponíamos, se les hacía inconcebible. Y entonces recuerdo que en alguna reunión en el Senado, ahí con los señores senadores, nos acompañó Hugo y estábamos discutiendo con algunos senadores por qué estábamos en contra de esto, y alguno dijo, Hugo, un poco algo así como, ¿pero qué proponen o cómo, por qué dicen eso? Entonces creo que esa misma mochila, esa misma bolsa que trae ahora, sacó un pequeño libro así como de 800 páginas, que se llama La medida de una nación, y dijo, sí, aquí están los argumentos, ¿no? O sea, en su libro reciente que se estaba publicando en ese momento. Y entonces el senador que estaba ahí abrió los ojos así como voy a leer todo eso para entender por qué están diciendo. Sí, y bueno, pues creo que Hugo, Tere, Tatiana Cole, César Navarro, que falleció, Teresita, Manuel Gil, muchos compañeros académicos, no intelectuales, porque creo que su trabajo es
más de producir conocimiento, de producir reflexión, han acompañado a esta coordinadora, y creo que sus artículos, sus libros, sus conferencias, sus pláticas, sus charlas, su posición incluso de estar en primera fila a veces en la protesta también nos ha ayudado mucho. Recuerdo Hugo Tere que alguna vez aquí en Bellas Artes, pues una fila impresionante de granaderos. Hay una foto que tenemos ahí en la sección donde se ven puros azules, 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 y luego la masa de maestros, y ellos dijeron que iban a intervenir para que no hubiera pues el choque violento, y entonces pues tuvo un papel a veces también como de mediación, porque era la guerra, pues era el conflicto, era una situación ya de enfrentamiento pues también. Entonces queremos reconocer también eso en los compañeros, y también creo que ustedes desde sus países que han mirado esto, que han procurado darlo a conocer, que con Luis Bonilla pues siempre hemos encontrado eco en la manifestación, en la protesta, en las iniciativas, pues creo que nos ayuda muchísimo. Entonces pues agradecemos mucho a Hugo Aboites esta síntesis tan tal vez apretada, pero que entonces nos da el razonamiento de por qué seguimos aquí plantados, ¿no? Y es la larga lucha de la coordinadora. Muchas gracias. ¿Alguno, por favor? Sí, buenas noches. Yo soy el profesor Facundo Jiménez Pérez. Yo soy de la UNAM, en ese sentido, de la universidad. Yo vengo de un proyecto educativo alternativo, democrático, que se llama Colegio de Ciencias y Humanidades. En ese sentido, se planteó la democratización de la educación, de la enseñanza, ¿no? En ese sentido, entonces, pues hay muchas cosas que decir. En ese sentido hay alternativas, ¿no? Y yo creo que hay alternativas en la CENTE, como la 22, o sea, tiene proyectos diferentes, ¿no? No es uniforme. Para mí es importante la enseñanza en ese sentido. Y lo que quiero decir, enfatizar más que todo, es que la dirección de la CENTE tuvo de alguna manera alguna expectativa con el actual gobierno en ese sentido. Y por eso hoy rectifica, desde mi punto de vista, las cuentas pendientes que tenía desde la reforma de Peña Nieto con la reforma de López Obrador, ¿no? En ese sentido, y también tenía pendiente lo de las pensiones y las demandas del salario, porque ustedes deben saber que la UNAM, pues los profesores de asignatura, pues tenemos salarios miserables. Sí, por favor, termino. Para que y la otra cuestión, la que quiero decir, más que todo, es que las demandas vuelven a resaltarse en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, es importante la lucha. Si gana la CENTE, también los profesores de otras universidades ganaremos en ese sentido, tanto la oración, porque también nosotros estamos en el ISSSTE, los profesores. Entonces, la lucha no solamente es de la CENTE, sino de todas las universidades e instituciones que están en el ISSSTE. Es lo que quiero decir, y que la lucha continúa y hay que apostarle a las bases, compañeros. Eso es lo que quiero enfatizar en ese sentido. Y gracias. Bueno, ¿alguien de las compañeras quisiera preguntar, hacer alguna aportación? Por favor, adelante. Buenas noches. Empezamos como tenemos que empezar. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Padiush desde mi lengua zapoteca, de los valles centrales del estado de Oaxaca, México. En un curso de geopolítica, en un Amosli, David Choquehuanca dijo: Altepet para nosotros es cerro, Lula es el verdadero nombre de Oaxaca.
De la tepe de Lulá nacerá la luz, que ayudará al cóndor del sur y al águila del norte a que se liberen, y ayudará a que el Quetzal vuele tan alto con ellos, le dará fuerza, y cuando eso pase será la señal que los guerreros del arco iris y de la luz están saliendo y emergen, porque ellos ayudarán que regrese el equilibrio a la madre tierra. Otra educación es posible, y Oaxaca ha hecho no solo el experimento, ha ayudado que el pueblo se libere, porque solo el pueblo libera al pueblo. Y efectivamente estamos viendo que la profecía del sur y del norte se ha cumplido. Han escuchado los tambores. Nosotros decimos, nuestros pitaos están contentos. Escuchen, es la música de los mexicas. Nosotros no solamente estamos viendo que la educación impuesta, colonizadora, que distorsiona todos nuestros conocimientos, es imposible de cambiarla. Nosotros dijimos sí es posible, y se lanza el que nosotros le llamamos el PTO, el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que es la propuesta alternativa que da la sección 22 en una lucha de muchos años, incluso yo le puedo decir atrás de los 80, pero que se consolida con lo que fue llamado en ese tiempo la Comuna de Oaxaca. Sí, señores, también Latinoamérica tuvo su comuna y fue en Oaxaca. Y no solamente nos levantamos los maestros, el pueblo vino a ayudar a los maestros en un plantón tan grande como este, pero allá en Oaxaca, y vinieron de todo el mundo a ver cómo era posible que el maestro luchara y diera una forma diferente de educación. Hoy he hablado, Guaboy, que es algo muy grande. Esto es lo que está haciendo. La verdadera lucha es ideológica. Creo que hay dos puntos importantes para que otros puedan participar. Mientras el maestro no se libere de conciencia y no se dé cuenta que pertenece a la clase social proletaria y que no es un pequeño burgués y que se debe al pueblo, no va a poder avanzar más allá, porque va a ser amigo de su enemigo. Y la otra, que tenemos que ver hacia atrás nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras formas ancestrales, y ver todo aquello que en su tiempo y en su momento, como le llamamos ahora nosotros, la comunalidad que se integra al PTO, y que las universidades comunales nos están ayudando también a reconstruir cada tiempo este PTO. El ser humano tiende a una extinción terrible, y con ello a su propia extinción y de los hermanos mayores que son las plantas y que son los animales y que son los minerales. ¿Cómo entonces se puede hacer para que la educación y su currículo sea diferente? Porque sí, otra educación es diferente, porque no solamente somos seres humanos físicos, somos todos en este planeta Tierra. Se agradece a nuestros hermanos y a sus taitas, a sus abuelos y sus ancestros que permitieron que estuvieran hoy, y los nuestros agradecen la solidaridad que se tiene a Luis Bonilla por su trabajo, y a todos ustedes que les sea retribuido en lo que más necesiten. Y aquí, este momento será histórico en el futuro, como en nuestro 2006 en Oaxaca lo ha sido también. Gracias. Bueno, si les parece, cerramos para que nuestros compañeros pues también han estado en la semana con varias actividades, fueron a Morelos, han estado en la UAM. Mañana hay una reunión de trabajo temprano, entonces pues vamos a agradecerles, por favor, si vienen por acá, Luis Bonilla, los compañeros, si quiere cerrar, por favor, esta parte. Y bueno, pues, ¿qué sigue? Agradecer esta lección de Hugo. Mira, Hugo, me decía, cuando nos alejamos allá, decía, en vez de dar una charla magistral, comienza con la investigación de una maestra. Y eso tiene que ver con una forma de cómo se aborda el trabajo, que es la lección de la cena. Lejos de decir el libro que escribí, La medida de la nación,
es el trabajo de una maestra que recupera la memoria del magisterio. Yo creo que esa es una lección también, cómo la gente nos enseña a trabajar desde la memoria, desde nuestras raíces. Yo vuelvo a decir, aquí todos los invitados internacionales, que no somos ningunos invitados, somos caminantes de una misma ruta, porque como decía Jorge hace rato, nos ha dado la sana y alegre coincidencia que donde hemos hecho los últimos encuentros hay tremendas huelgas de los maestros. Entonces lo que somos es caminantes que compartimos una lucha y escuchamos ese grito que sale de lo más profundo de la lucha nuestra americana contra la opresión, contra la dominación, porque lo que escuchamos acá no fue queremos aumento de salario. Lo que escuchamos no fue cargos, sino queremos una patria distinta, una patria de justicia, de dignidad, derrotar la pobreza, que la dignidad sea la que camine por las calles de México y de América Latina. Y eso es lo que nosotros nos llevamos en el corazón de estos días, de compartir, y mañana y el sábado estaremos reunidos en la sede democrática de la sección 9 para con los compañeros de la CENTE diseñar la ruta para nuestro 4º Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, que hasta ahora ha concitado las fuerzas sindicales, de colectivos pedagógicos y de pedagogías críticas que luchan contra todo gobierno por los derechos del pueblo, de la clase trabajadora y del magisterio, y que vamos a trazar una ruta para el próximo año, juntarnos en México para seguir aprendiendo y construyendo juntos resistencias contra el capital, contra el neoliberalismo y contra la injusticia. Ese es el trabajo de estos 2 días. ¿Y va a querer que hagamos otra huelga? Ojalá. Un abrazo enorme, un abrazo. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, como dice usted. Alerta que camina, el nuevo magisterio de América Latina. Alerta que camina, el nuevo magisterio de América Latina. Muchas gracias, agradecemos a los compañeros de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes. Acá nos prestaron esta carpa y bueno, pues esta lucha continúa, estemos alertas. Compañeras, compañeros de la sección 9, vamos tempranito, ya se está organizando todo para la fiesta que va a haber mañana. Gracias, buenas noches.